Saludos a todos los estudiantes de la asignatura de Cátedra Universitaria de la Universidad del Atlántico. Con este video y a través de estas diapositivas, quiero presentarles los temas 1.4, aprendizaje autónomo y colaborativo, y 1.5, métodos y estrategias de aprendizaje universitario, de la unidad 1 de esta asignatura, tal y como aparece contemplado en el sílabus de la misma. Mi nombre es Mildred Pardo y soy docente de esta asignatura desde hace ya 10 años en la universidad, y voy a estar compartiendo con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones con respecto a estos temas que son de gran importancia para ustedes, particularmente porque están iniciando su vida universitaria. En mayor o menor grado, podríamos decir que cuando uno llega a la universidad, uno ingresa confundido, inserto en una cultura, estamos de alguna manera insertos en una cultura que por un lado refuerza el sacrificio, pero al mismo tiempo ofrece otras alternativas para disfrutar, para divertirnos y para incluso ganar dinero, donde por supuesto el estudiar no corresponde necesariamente a algo divertido o incluso a una a la única forma de subsistir como tal o de obtener un empleo o de montar una empresa. Eso por un lado, pero por el otro también tenemos que el contexto propio de la educación tiene otro problema, y es que se supone que estamos educando a jóvenes de siglo XXI, pero con docentes, en algunos casos, que han sido formados en el siglo XX y que en ocasiones enseñan contenidos del siglo XIX. La sociedad, la tecnología, la ciencia avanza cada día a pasos agigantados, pero parece que no sucede lo mismo con el sistema educativo en las escuelas e incluso también en las universidades. En ese contexto que acabo de describir es en el que ustedes se encuentran inmersos. Y la idea es que al llegar a la universidad ustedes puedan adquirir algo más que unos conocimientos específicos de esa carrera que escogieron. Se trata de que aprendan a trabajar con otros, que puedan pensar críticamente, resolver problemas, buscar la información que necesitan y comprender la realidad desde distintas perspectivas, dada su complejidad. También deben tener la capacidad de tomar decisiones informadas y muy bien pensadas que le permitan asumir la responsabilidad de las mismas. Por lo tanto, es fundamental en la formación universitaria, sobre todo en estos primeros semestres que ustedes están haciendo, que están cursando, procurar que la universidad los oriente hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y socioafectivas, de tal manera que ustedes puedan, dicho de otra manera, aprender a aprender, lo cual voy a explicar más adelante, y autorregular su aprendizaje eligiendo las estrategias más adecuadas para lograrlo. Por eso esta asignatura cobra tanta importancia y es vital realizarla en el primer semestre, porque aquí se están dando pautas de cosas que se consideran básicas para que ustedes puedan cursar con éxito sus estudios universitarios. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Vamos a ver aquí dos tipos de aprendizaje en el tema 1.4, como lo acabé de mencionar, pero es importante que antes de definirlos, nosotros tengamos claro qué es aprendizaje como tal. Y lo primero que hay que decir es que el aprendizaje es un proceso.
Es decir, es un conjunto de actividades que siguen una secuencia para lograr un objetivo. No es algo que sucede al azar, no es algo sencillo como lo cree mucha gente, sino que antes, por el contrario, es todo un conjunto de pasos que se deben dar siguiendo un orden lógico para alcanzar una meta o un propósito específico. Ese proceso es personal, es decir, nadie aprende por otro, nadie puede obligar a otro a aprender. Es una construcción propia que se va integrando e incorporando a la vida del sujeto en un proceso cíclico y dinámico que a su vez involucra un cambio relativamente permanente en la capacidad de las personas o en su conducta. Es decir, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo, se va modificando la manera como nos comportamos, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo asumimos cada una de las situaciones. El proceso de aprendizaje de muchos factores. Los profesores solemos centrarnos solamente en lo cognitivo y cuando un estudiante tiene una dificultad, creemos que solamente obedece a ese aspecto, pero a los contenidos curriculares y todo lo demás. Pero muchas veces, o más bien pocas veces, se consideran factores de tipo socioafectivos, fisiológicos, contextuales y ambientales que influyen en el aprendizaje. Como podemos ver en pantalla, la historia personal, lo que cada uno es, su pasado, sus vivencias, el tipo de educación que ha recibido y la familia en la que se desenvuelve, así como también el ambiente social y cultural, influyen significativamente en ese proceso de aprendizaje y el desarrollo de la personalidad, es decir, la forma de ser particular y única de cada uno, la manera como se relacionan con los demás, cómo manejan las emociones, son otros factores que también influyen en el aprendizaje, ya sea escolar o universitario. Muchas cosas las aprendemos de manera inconsciente y todos los problemas a los cuales nos enfrentamos en la vida diaria y constantemente constituyen en sí un proceso de aprendizaje. Es decir, nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, día tras día, más allá del ámbito académico. Esto quiere decir que no aprendemos solamente dentro de un aula escolar, sino que aprendemos en todos y cada uno de los momentos que vivimos día a día, teniendo en cuenta que ese aprendizaje debe girar alrededor de algo y que se da a partir de los conocimientos previos y las experiencias vividas que el individuo interpreta, selecciona, organiza y los relaciona con los nuevos conocimientos y lo integra a su estructura mental. La teoría de que somos un papel en blanco al nacer, en el cual podemos escribir, es, digamos, totalmente absurda hoy en día. Sabemos que al nacer ya traemos de alguna manera una impronta, ya traemos unos recuerdos, ya traemos algo de lo que ha sido la experiencia del embarazo y también toda una carga genética, toda una influencia biológica, tanto de la madre como del padre, que ya digamos de entrada a ese inicio de la vida va marcando lo que va a ser el futuro aprendizaje del individuo. Y cada vez que nos enfrentamos a una nueva situación, llevamos con nosotros mismos unos conocimientos anteriores y unas experiencias anteriores que nos permiten enfrentarnos a eso y reorganizar todo lo que está en nuestro cerebro para generar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos.
En cuanto a los factores que intervienen en el aprendizaje de un estudiante universitario, acabé de mencionar en la anterior diapositiva que hay muchos y quisiera detenerme para qué, para que pudiéramos entender esos factores, ya que al conocerlos, tanto los profesores como los alumnos serán capaces de lograr un aprendizaje significativo y relevante para diferentes aspectos de la vida. Porque es importante que como estudiante universitario yo conozca estos factores, porque en la medida en que yo los conozco y yo los entiendo y presento dificultades en mi proceso universitario, puedo entonces buscar la ayuda que necesito porque tengo la claridad de que alguno de estos factores que voy a mencionar a continuación no está bien, no está funcionando adecuadamente y ello me permitiría tomar las decisiones del caso para que pueda mejorar ese tema y de paso mi desempeño universitario. En primer lugar, tenemos los factores cognitivos, es decir, todos esos procesos cerebrales que participan en el proceso de aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, funciones ejecutivas, todo lo que digamos a nivel cerebral hacemos y que nos permite aprender una carrera como tal. Todo ese tema está obviamente influenciando de manera muy significativa el aprendizaje. A nivel socioafectivo, que es la segunda viñeta que aparece en pantalla, encontramos los sentimientos, las emociones, las relaciones interpersonales, el autoconcepto, la autoestima. Sabemos hoy que un desarrollo emocional equilibrado, una buena red de apoyo, una actitud positiva hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medio en general, son factores determinantes para el éxito del aprendizaje universitario. Tenemos como, digamos, subcategorías de esta gran categoría llamada factor socioafectivo. Encontramos el autoconcepto y la autoestima. Son dos términos que van de la mano, pero que son diferentes. El autoconcepto alude al conjunto de creencias e ideas que las personas tienen sobre sí mismas en un determinado momento, mientras que la autoestima o la autovaloración, también se puede decir de esa manera, hace referencia a cómo la persona se valora tomando en cuenta sus características en comparación con otros o con el ideal de persona que desea ser. Entonces vemos que son dos conceptos distintos, pero que no se pueden separar, que van muy de la mano, porque las personas que tienen un autoconcepto realista y tienen una autoestima sana, están más dispuestas y mejor preparadas para aprender. La percepción que tengan ustedes de sí mismos como aprendices está en relación directa con su compromiso en el aprendizaje y con su rendimiento académico. Es decir, en la medida en que usted se percibe capaz y se califica o se estima como buen estudiante, como persona que tiene las posibilidades para hacerlo, usted se va a comprometer mucho más con su proceso académico y probablemente va a tener mejores resultados. De ahí la importancia de esta primera variable. La segunda, autoeficacia, es el juicio que el individuo tiene sobre las capacidades que posee y la manera en que puede realizarlas. Los rasgos más importantes de los estudiantes que se consideran autoeficaces, es decir, ese estudiante que se sabe capaz, que sabe que puede y que sabe que tiene los recursos, no solamente, digamos, materiales como tal, sino personales para lograrlo, van a presentar persistencia ante las dificultades, van a tener bajos niveles de ansiedad, confianza en sí mismo y van a utilizar estrategias efectivas
para aprender y autorregularse. Es decir, en la medida en que yo me siento capaz, yo voy a poder enfrentarme a me voy a sentir en la capacidad de enfrentar un problema, voy a tener mayor control de mi ansiedad, de mis emociones, voy a percibir los problemas como situaciones que debo resolver y no como obstáculos que van a detener mi proceso académico, y puedo entonces comprometerme a terminar mis estudios universitarios. El concepto de locus de control apunta al lugar, a ese lugar en donde yo coloco la responsabilidad de mi éxito o de mi fracaso. Es decir, si yo atribuyo el éxito universitario o mi éxito académico a mis propias conductas, a mis propias decisiones y los resultados de las mismas, entonces yo tengo lo que se conoce con el nombre de locus de control interno. Y eso me va a llevar a asumir las consecuencias de mis actos, a sentirme responsable por todo lo que suceda conmigo en un semestre académico, ya sea bueno o no tan bueno, y me va a llevar a sentirme motivado y a dirigir mis propias acciones para todo lo que tenga que ver con mis estudios universitarios. Si por el contrario yo atribuyo a cosas externas el logro o el fracaso que yo tenga en mi semestre, entonces yo estoy hablando ahí de un locus de control externo. Es decir, yo coloco en cosas de la afuera la responsabilidad de lo que me pasa a mí, tal como por ejemplo la suerte, la complejidad de la tarea, la calidad del profesor, la calidad de la clase, que no tiene nada que ver conmigo. En ese caso, yo no me siento responsable de mis acciones, ni tampoco motivada a cambiar, porque como no es mi responsabilidad, no puedo hacer nada para cambiar. Es decir, si yo pienso que me fue mal en este corte porque el profesor no explicó, yo me voy a quedar digamos, con esa idea, y por mi parte no voy a hacer nada para tratar de mejorar mi desempeño académico, porque digamos, la responsabilidad está en algo afuera, algo que está por fuera de mi control, y por ende no tengo nada que hacer para solucionarlo. Para formar estudiantes universitarios responsables, es fundamental que ustedes entiendan que hay factores que pueden ser internos, pero que también pueden ser externos. Es decir, hay cosas suyas que ustedes deben identificar como factores de éxito o fracaso para que ustedes puedan mejorarlos o eliminarlos, si es el caso. Pero también pueden comprender que hay cosas que se salen de su control y que no pueden hacer nada para modificar la situación, como por ejemplo esta coyuntura que estamos viviendo. Ninguno de ustedes como estudiantes tiene, digamos, una cuota de responsabilidad en que estemos estudiando bajo estas condiciones. Ninguno, nadie, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, lo que les está pasando, los inconvenientes y cualquier otra cosa que, digamos, sobreviene a raíz de esta, digamos, situación muy particular que estamos viviendo, es algo que está por fuera del control de ustedes. Pero habrá otras cosas como por ejemplo la actitud que ustedes asuman, la disposición, el nivel de compromiso con la materia, que eso sí es de ustedes y que en un momento dado puede ser la causa del logro o del fracaso de una materia, como por ejemplo la de cátedra universitaria. En el punto de la motivación se puede hablar de motivación intrínseca, algo muy parecido al locus de control, cuando la actividad es la recompensa misma y quien la realiza no espera ser reconocido. Es decir, en la motivación intrínseca, lo que mueve a la persona para realizar las cosas es el deseo
por la satisfacción personal que representa lograr una actividad. La palabra motivación viene del latín movere, que es lo que me mueve a hacer las cosas. Entonces, puedo tener dos razones para moverme. Una razón interna o intrínseca, y es que a mí lo que me motiva para realizar mis actividades académicas es el hecho de sentir que lo logré, que fue algo que yo mismo hice y la satisfacción que me produce decir, digamos, la satisfacción que produce el deber cumplido. Eso sería una motivación intrínseca. Pero también existe una motivación extrínseca, que es realizar algo para recibir una recompensa, es decir, hacer la tarea porque desde un principio tengo claro que voy a recibir un beneficio por realizarla, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar para simplemente ganar un examen por cumplir y no porque yo considere que eso sea relevante para mí. Si bien es cierto que debemos motivarnos por alcanzar o digamos nuestra motivación principal en este momento, si yo les preguntara a ustedes como estudiantes del primer semestre, ¿por qué se motivaron? ¿Qué los motivó a inscribirse a una carrera universitaria? La mayoría de ustedes va a decir, porque quiero obtener un título universitario y a través de ese título poder hacer otras cosas. Eso está bien, eso no es que esté mal, que yo esté luchando para obtener algo, digamos, externo, pero también debo tener presente que más allá del título, en el punto en el que me encuentro frente a cada asignatura, ese título está muy lejano y puede que no me sirva hoy como, digamos, referente para hacer las cosas. Debo realizar un examen, debo preparar una exposición, pensar en esa recompensa tan lejana puede ser algo que no me mueva tanto. Pero si yo pongo mi motivación en el hecho de que hacer esta tarea me va a permitir sentirme bien conmigo mismo porque aprendí algo, porque va a ser algo que me puede servir porque es algo que yo necesito para mi formación, llenarme de esas razones puede que me motive un poco más. Entonces, en este nivel universitario, muchachos, es importante, sí, luchar por algo externo, ¿verdad? Que en este caso sería el título o quizás una beca, un reconocimiento, eso no está mal. Pero también debemos tener presente que nuestra motivación principalmente debe ser interna, debe ser propia, debe venir de mí mismo para que nunca se acabe, para que siempre esté allí presente. Y finalmente el estrés y la ansiedad. Es importante tener claro que en general el estrés ayuda a afrontar las situaciones, es decir, el estrés no es algo malo, el estrés lo tenemos todos, fuimos diseñados y es un mecanismo biológico natural que tenemos todos los individuos que nos permite, digamos, lograr terminar algo. Por ejemplo, estudiar para un examen que me preocupa, que nos mantiene alerta o atentos cuando estamos hablando en público. Es quizás como ese impulso, esa tensión sana que mi cuerpo necesita para que, dicho en términos muy coloquiales, yo me ponga las pilas y termine y saque adelante algo. Pero cuando ese estrés, esa situación de estrés alcanza niveles exagerados, esta emoción que como les acabé de decir antes, es útil, es indispensable, es necesaria, puede ocasionar el resultado opuesto. Es decir, puede paralizarnos frente a la situación, puede trastornar nuestra vida diaria y puede hacer que en vez de lograr terminar, ni siquiera hagamos nada. Entonces, es importante que cuando lleguemos a ese punto en donde el estrés paraliza, en donde el estrés atemoriza, en donde incluso el estrés tensiona y produce, digamos, síntomas
físicos como dolor de cabeza, colon irritable, dificultad para conciliar el sueño, tensión muscular, gastritis, etcétera, nosotros podamos encontrar formas de controlarlo, ¿verdad? Y tener empezar a desarrollar una mejor actitud frente a esa situación que me está generando estrés, porque probablemente no va a desaparecer, como por ejemplo esto de la pandemia. Quizás muchos están estresados porque no pueden salir y se sienten angustiados y desesperados porque no pueden salir a compartir, salir a hacer sus deportes, estar con la familia, divertirse, ¿verdad? Pero ¿podemos cambiar la situación en este momento? No, realmente nadie lo puede hacer. ¿Qué debo entonces hacer para que mi estrés disminuya? Va a cambiar mi actitud, empezar a ver las cosas de otra manera, porque de pronto si caigo en, por ejemplo, empezar a usar pastillas para dormir o relajantes musculares, eso puede incluso traerme otras consecuencias también de tipo físico. El estrés también puede aparecer cuando yo como estudiante pretendo resolver situaciones complejas de una sola vez. Es mejor dividir una tarea que me está resultando difícil o que tiene una complejidad, digamos, alta. Es mejor dividirla en partes sencillas y resolver cada una de ellas de manera separada. Por ejemplo, si siento que se me ha acumulado el trabajo, una técnica o digamos, una estrategia que puede funcionar es ordenar todo lo que tengo que hacer, desde lo más fácil hasta lo más difícil, y comenzar por lo más por lo más fácil, perdón. Debo realizar un mapa mental, debo elaborar un ensayo y debo estudiar para un parcial. Vamos a suponer que esas son las tres cosas que tengo y me tienen estresada porque no he hecho nada. Entonces, ¿cuál de las tres para mí resultaría más fácil? Entonces, en mi caso, yo digo, para mí lo más fácil sería comenzar por el mapa mental. Entonces, yo comienzo con el mapa mental. Es lo que yo creo que para mí sería fácil. Cuando yo elaboro el mapa mental, que es lo que a mí me resulta fácil, ya me siento bien porque ya de las tres cosas ya hice una. Entonces, ya saber que puedo, digamos, chulear o darle, digamos, por terminada a esa actividad, ya me está haciendo sentir bien, me está haciendo sentir satisfecha conmigo mismo. Luego voy, yo en lo personal iría con el ensayo. Entonces voy y elaboro el ensayo, ya son dos de tres, y me quedo con la última, que es la que me resultaría un poco más difícil o más complicada o que me toma más tiempo y la hago de último, pero ya sé que de las tres tareas ya yo tengo dos y que solo me queda pendiente esa, que es la más difícil. Eso es una técnica. La otra técnica que también pueden utilizar es organizarlas según el tiempo de entrega. ¿Verdad? Con un calendario, con una agenda, mirar para cuándo debo entregar cada una, cuál es la fecha límite de cada una de las actividades y comenzar por la que sea más cercana y así ir descartando a medida que vayamos realizando las cosas. La ansiedad aparece, ¿verdad? Cuando yo siento que no puedo manejar las cosas, que todo lo que está sucediendo excede mis capacidades o me sobrecoge. Y repito, aquí la clave sería simplemente empezar a cambiar nuestra actitud, empezar a dejar de ver el problema y enfocarnos en las soluciones. A nivel fisiológico, pues los cambios físicos asociados a la edad, la nutrición, la salud personal, son factores fundamentales a la hora de aprender los niveles de respuesta de nuestro sistema nervioso, la manera como reaccionamos, ¿verdad?, frente a diferentes situaciones. Y la letra B hace referencia a los biorritmos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros tiene diferentes, digamos, momentos óptimos de aprendizaje. Habrá personas cuyo momento óptimo de aprendizaje es la mañana, otros es la noche o la madrugada, ¿verdad?
cada uno se conoce y cada uno sabe en qué hora del día le va mejor estudiar. Entonces, en esta coyuntura que estamos viviendo es mucho más fácil controlar esto. De pronto, si las clases fueran presenciales en su totalidad todos los días, no hay forma porque aunque me cueste trabajo la mañana, pero tengo clases en la mañana, debo ir, ¿verdad? Entonces, en este punto que estamos viviendo, usted pudiera, conociéndose muy bien, escoger en qué momentos del día a usted le resulta más fácil estudiar para que justo en ese momento usted pueda hacer sus actividades, lo cual le va de alguna manera a garantizar que va a tener éxito en ellos. Y la movilidad hace referencia a que algunos estudiantes necesitan moverse para poder aprender. Entonces, por ejemplo, estudiar una exposición lo hacen caminando o lo hacen frente a un espejo o para elaborar un resumen leen en voz alta porque algunos necesitan escuchar su voz para poderse, digamos, aprender mejor la información. O sea, cada uno de ustedes debe conocerse y debe automonitorearse, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, para saber qué es lo que mejor le resulta a la hora de estudiar o a la hora de aprender y tenerlo muy presente, ser muy consciente de ello para ponerlo en práctica, de tal forma que eso sea, digamos, favorable para usted. A nivel de la parte ambiental, si queremos alcanzar un aprendizaje óptimo, lo ideal es que el contexto físico, el contexto social en el que usted se encuentra sea agradable. Ojalá usted pueda tener un lugar de estudio específico que sea cómodo, que esté bien ventilado, bien iluminado, en donde usted tenga todos sus materiales a la mano para que pueda, digamos, de alguna manera tener un mejor aprendizaje. Eh, También encontramos de último los estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje hace referencia a la manera o el modo preferente que tiene una persona para aprender y obviamente se relaciona con los factores que acabé de mencionar. Las personas pensamos, sentimos y también aprendemos de manera diferente. Cuando ustedes dicen es que todos pensamos de manera distinta, todos reaccionamos de manera diferente, sí, eso es cierto, y también todos aprendemos de maneras distintas. Entonces, es importante que cada uno de ustedes conozca cuál es su estilo de aprendizaje. Si quizás aprende mejor de manera visual, por ejemplo, si nos vamos a los estilos de aprendizaje sensorial, de pronto unos serán más visuales, otros serán más auditivos, otros, como dije ahorita, necesitan moverse, escuchan música, van tocando algo a medida que van estudiando, están golpeando, están haciendo movimientos con los pies, ese se llama aprendizaje kinestésico, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe identificar cuál es la mejor forma de aprender para que en el momento en que estén estudiando puedan utilizarla a favor de ustedes, como lo dije ahorita. Y también es importante identificar los estilos de aprendizaje de sus compañeros de trabajo, de sus grupos de estudio, porque a la hora de estudiar un estilo complementa al otro, ¿verdad? Entonces, el que sea más auditivo y menos visual se encargará de explicar en voz alta y le darán la oportunidad porque él necesita escuchar para poder aprender. Pero el que es visual se encargará de poner las gráficas, de hacer todo y entre todos se estarán apoyando en caso dado de que de pronto usted sea de estas personas que estudia mejor en grupo. Particularmente, a mí me gustaba mucho para los exámenes o para cualquier actividad estudiar en grupo. Y yo tenía mi grupo de estudios que, sea dicho de paso, no necesariamente coincidía algunas veces con mis amigas como tal. No siempre yo estudiaba con mis amigas. Yo tenía compañeras que sin ser mis amigas, sin ser, digamos, mis llaves, por decirlo así, las personas con las que yo compartía incluso espacios fuera de la universidad, espacios familiares, espacios sociales.
yo podía estudiar con ellas porque eran personas que me complementaban, porque eran personas que me ayudaban o personas a las que de alguna forma ayudándolas yo podía garantizar que yo pudiera repasar ese tema que íbamos a estudiar. Dos cabezas piensan mejor que una, de hecho, así dice un dicho. Entonces, ustedes miren si también son de esas personas. Estudiar en grupo tiene grandes ventajas, pero tiene muchas ventajas, perdón, pero tiene una gran desventaja y es que si ustedes no son disciplinados, se puede convertir en un grupo de simplemente de ver televisión, de hablar cháchara y se prestaría para perder el tiempo. Entonces es importante que eso lo tengan presente. Bueno, habiendo ya explicado qué es el aprendizaje, que miren que no es nada fácil y mire todo lo que influye a la hora de aprender. No es solamente que usted sea inteligente o bueno en X materia, no. Necesita todo lo que yo acabé de describir, ¿no? Unos factores biológicos, unos factores sociales, ambientales, familiares, etcétera. Habiendo ya descrito todo eso, paso entonces a explicar lo que es el aprendizaje autónomo. Es un proceso, vuelve y juega la palabra proceso, donde el estudiante regula por sí mismo, eso es lo que significa autorregula, regula por sí mismo su aprendizaje y toma conciencia de cuáles son los procesos cognitivos y socioafectivos que se ponen en marcha a la hora de aprender. Es decir, que la autorregulación implica ser consciente de mi pensamiento, tener conocimiento acerca de cómo yo aprendo. Miren que lo acabé de decir ahorita, es identificar cómo aprendo, cuál es mi estilo de aprendizaje, identificar cuál es el ambiente en el que mejor me va, identificar cuáles son las personas con las que me puedo llevar mejor a la hora de estudiar, cuáles son las horas o los momentos del día en el que yo retengo o almaceno más rápido y de mejor manera la información que estoy estudiando. Cuando yo tengo la conciencia de cómo aprendo, es ahí estoy hablando de aprendizaje autónomo. Es que yo pueda aprender por mí misma a cómo puedo aprender mejor. Parece un juego de palabras, pero lo que trato de dar a entender es que usted tenga la capacidad de revisarse, de monitorearse, de observarse y a partir de todo eso que usted revisa, observa y supervisa de usted mismo, usted lo pueda hacer consciente y tenerlo presente a la hora de aprender. En este tipo de aprendizaje lo que se espera es que usted como estudiante sea independiente y que se gestione a sí mismo, es decir, que usted sea capaz de tomar sus propias decisiones para aprender, que usted sea capaz de asumir las consecuencias de esas decisiones para que pueda alcanzar las metas que usted se ha planteado. Implica que usted sea más consciente de todas las cosas que hace para aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y de la manera en que las supera. O sea que aquí es muy importante la capacidad que yo tengo para mirarme a mí mismo, para observarme a mí mismo, para tener clara cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Miren que esto va de la mano con el proyecto de vida, que es la primera actividad que ustedes debieron realizar. ¿Para qué se les coloca el proyecto de vida? Para que ustedes se conozcan un poco más, tengan claro quiénes son, de dónde vienen, qué cosas tienen para dar, cuáles han sido sus logros, que es, digamos, lo que se les pide que hagan en un proyecto de vida, qué metas quieren lograr. En la medida en que usted se mira a sí mismo, se cuestiona a usted mismo, se revisa a usted mismo, usted va encontrando los elementos propios, elementos muy individuales, muy particulares de su ser, que le van a permitir digamos, ponerlos a su favor
para aprender adecuadamente. ¿Por qué es importante en la universidad? Bueno, y en el ambiente escolar, pero particularmente en la universidad, fomentar, o porque estamos hablando de esto, porque es importante que usted logre tener un aprendizaje autónomo, porque la idea es que usted pueda ser un sujeto centrado en resolver aspectos concretos de su propio proceso de aprendizaje y no solamente enseñarlo a resolver una tarea determinada, sino que usted sea capaz de llevarlo a usted a que usted pueda cuestionarse, revisarse, planificar, controlar y evaluar su propia acción de aprendizaje. ¿Por qué es importante además? Porque la autorregulación es la habilidad que facilita el aprendizaje tomando el control y dirigiendo los procesos propios de pensamiento. Como lo dije anteriormente, la idea es que el aprendizaje autónomo lleve al estudiante universitario a aprender a aprender. En la medida en que usted avanza en sus estudios, usted va a depender menos del docente y más de usted mismo. Por eso en la universidad tiene que ser con mucha más fuerza, porque usted viene de un colegio, o la mayoría de ustedes vienen de colegio, en donde les hacían un acompañamiento, había digamos, un coordinador de grupo, un director de grupo pendiente de usted, o sus padres monitoreando. Pero al llegar a la universidad, usted ya tiene que aprender a valerse más por sí mismo que por los demás. Entonces, en la medida en que vaya avanzando en sus años, digamos, escolares, usted pueda tener una mayor autorregulación. Ahora bien, ¿qué significa el aprendizaje colaborativo? Es un método de enseñanza y esto es la razón que explica por qué en la universidad se colocan trabajos en grupo, porque a veces dicen los estudiantes, pero ¿por qué tiene que ser en grupo? No lo puedo hacer yo solo, pero es que yo trabajo mejor solo. Muchachos, miren, aprender de manera colaborativa les va a enseñar a ustedes a trabajar en equipo, les va a enseñar a ustedes a construir conocimiento junto con sus compañeros. Es un proceso en el cual todos los miembros del grupo se involucran, incluso de manera diferente y en momentos distintos, pero con el mismo grado de responsabilidad. El hecho de que se trabaje en grupos puede garantizar, y de hecho garantiza el aprendizaje, pues todos tienen una participación y están pendientes de lo que el conjunto tiene que decir con respecto al tema del cual se trata. Se trata, en resumen, de que ustedes aprendan a comprender al otro y la manera como se pueden relacionar entre sí, aprender a desarrollar proyectos comunes, a abordar con rigor y con respeto las diferencias, fomentar los valores y el apoyo mutuo sin renunciar a las propias ideas. En el aprendizaje colaborativo, el estudiante es responsable de su proceso con el respaldo de sus compañeros. Todas las posiciones deben ser tomadas en cuenta, por lo cual se promueve el respeto. Se busca entonces el desarrollo humano y el compromiso individual. Muchachos, cuando ustedes trabajan en grupo, no solamente están aprendiendo un tema, sino que están también aprendiendo a ser mejores personas, a entender que todos somos diferentes, a respetar la opinión del otro, aun cuando yo no estoy de acuerdo con ella. Y es un laboratorio para lo que va a ser posteriormente, digamos, la vida laboral, porque cuando nos enfrentamos a la vida laboral, todos los que ya trabajamos, sabemos que siempre habrá cosas que hacer con otros, reuniones de trabajo, proyectos que realizar, informes que entregar. Entonces, si usted durante su estancia en la universidad no aprendió a trabajar de manera colaborativa, cuando usted quiera estar en un empleo, en una empresa o incluso en su propio negocio, usted no va a tener las herramientas o los elementos para trabajar de manera colaborativa. ¿Cuál es o por qué se busca que usted en la universidad aprenda a trabajar de manera colaborativa o tenga un aprendizaje colaborativo?
Primero porque desarrolla una interdependencia positiva. O sea, usted de alguna manera depende del otro, pero en términos muy positivos, ¿no? Porque la idea es que todo el grupo se comprometa, cada uno pone lo que tiene, sus habilidades, sus talentos, su compromiso. Hay un compromiso individual, pero también grupal. Se fomenta el respeto, favorece la comunicación y me ayuda a comprender que todos estamos en igualdad de condiciones. Pasamos al tema 1.5, que es el de estrategias de aprendizaje universitario, porque la idea es que usted, teniendo claro que en la universidad el aprendizaje principalmente se va a dar de dos maneras, de manera autónoma, como lo acabé de decir ahorita, y de manera colaborativa, teniendo en cuenta que esos son como los dos, digamos, mecanismos de aprendizaje fundamentales dentro de la vida universitaria. La idea es que usted ahora pueda aprender a utilizar unas estrategias muy puntuales para que pueda tener éxito en su vida universitaria. Las estrategias de aprendizaje pueden definirse como un conjunto organizado, consciente e intencional de lo que hace un estudiante para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Es decir, es como esa caja de herramientas, ¿verdad? Como esa caja de elementos que como estudiante usted tiene y que usted sabe que tiene, que usted las tiene a propósito porque le permiten a usted aprender de una mejor manera. La función principal de estas estrategias es facilitar la asimilación de la información que viene de afuera en el sistema, digamos, cognitivo, cerebral del estudiante. ¿Por qué son importantes las estrategias de aprendizaje o también conocidas como técnicas de estudio? Digamos que aquí se las presento con unos términos un poco más técnicos, pero también se conocen con el nombre de técnicas de estudio, métodos de estudio, si se quiere también. ¿Por qué son importantes en la universidad? Porque ustedes, sobre todo de primer semestre, se hacen, digamos, se van a enfrentar a una serie de demandas, de requisitos nuevos y totalmente distintos a los que hasta ahora habían tenido en sus años escolares. Se van a enfrentar a diferentes formas de evaluación, a diferentes metodologías, a diferentes docentes, ambientes, compañeros, etcétera. Entonces, para poder hacer frente, es decir, para poder enfrentar todo esto que les acabo de decir, todas estas exigencias y superar con éxito por lo menos el primer semestre de universidad, los estudiantes deben adquirir, miren que ahí lo estoy colocando, digamos, en negrilla, resaltado, deben adquirir una serie de recursos y estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos académicos. Y la literatura, digamos, gran parte de la literatura muestra que los estudiantes universitarios que llevan a cabo un mayor y mejor uso de esas estrategias de aprendizaje presentan también un mayor rendimiento académico. Es decir, entre más consciente sea usted de su proceso de aprendizaje, entre más estrategias de aprendizaje tenga a la mano y las ponga en práctica, usted tiene más probabilidades de tener un mejor desempeño académico y de terminar exitosamente sus estudios universitarios. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia a cuáles son esas estrategias. Obviamente aquí no están todas, muchachos. Simplemente voy a presentar las que la literatura, digamos, remite como fundamentales y las que también yo como estudiante universitario que en algún momento fui, utilicé, tuve en cuenta, las sigo utilizando y puedo dar fe de que funcionan. Por supuesto, asistir a clases. Esa es la primera, muchachos. No hay otra forma. Y cuando digo asistir a clases, incluso en estos medios remotos,
usted debe participar de las sesiones, bien sean sincrónicas o asincrónicas, porque de pronto el profesor, como en este caso, yo estoy subiendo este video, pero usted no lo ve. Entonces, ¿cómo va a tener éxito? ¿Cómo va a aprender si no está viendo el material, no está escuchando al profesor? Entonces, lo primero es asistir a clases, ¿no? Una vez está en la clase, que su mente y su cuerpo estén presentes, porque hay muchos estudiantes presentes físicamente, pero con mente ausente. Y en estos medios más, es probable que alguno de ustedes se conecte a la clase con el profesor, desactiva la cámara, desactiva el micrófono y se va a chatear, a ver televisión o hacer otra cosa. Tampoco se puede. Entonces, en las clases es necesario tomar apuntes. Es necesario, es fundamental. Es de las primeras estrategias y de las que más recomiendan todos los, digamos, versados en este tema. Los apuntes deben tomarse de manera organizada, colocando el título, la fecha, ojalá con, digamos, con colores diferentes, se puedan resaltar los títulos, los subtítulos, el desarrollo, escribiendo todo lo que más hay, no tanto lo que está en la diapositiva, porque probablemente esa diapositiva va a llegar a las manos suyas, o lo que está en el libro si el profesor está escribiendo algo textual o leyendo algo textual de un libro, sino lo que el profesor dice, lo que el profesor explica, que eso no va a quedar registrado en ninguna parte, digamos, a nivel de fotocopias o de material que usted pueda ir a leer después que el profesor suministra, sino que quede registrado ahí en su cuaderno, en su laptop, en el lugar donde usted tome notas, pero que es fundamental tomar notas y que esas notas sean en lo posible organizadas. La segunda estrategia se llama abstracción, o mejor conocida, este es un término bastante, digamos, confuso, puede prestarse a confusión. La técnica de la abstracción no es más que un resumen, es, digamos, identificar en lo que estoy leyendo, en lo que estoy estudiando, lo más relevante, ¿verdad? Para poderlo después explicar, para poderlo después trasladar a otros contextos. Un ejemplo, ahí está, leer un texto y hacer un resumen o una síntesis extrayendo las ideas principales, que son las que después yo voy a ir a estudiar, para no tener que estudiar todo el material. Mapa conceptual. El mapa conceptual es un organizador gráfico que permite tener una visión, digamos, a un solo golpe de vista, por decirlo de alguna manera, de ese tema que yo quiero estudiar. ¿Por qué? Porque en una sola hoja, en un solo lugar, se han incluido las palabras clave que yo debo recordar. Para algunos, sobre todo para los que son con estilo de aprendizaje visual, puede ser mucho más fácil retener la información de esta manera. También existen otros organizadores gráficos como los mapas mentales, los cuadros comparativos, que también los mentefactos, ¿sí? Los expofactos, que también se pueden utilizar para aprender. Particularmente yo utilizaba mucho los mapas conceptuales, es decir, si me tocaba estudiar para un examen, yo leía el texto, hacía un resumen de las ideas principales, colocándola al pie de cada párrafo, al margen de cada párrafo. Y luego, con base en esas ideas principales, no en todo el texto otra vez, sino en las ideas que yo había sacado al margen del párrafo, elaboraba un mapa conceptual y eso era lo que me estudiaba. Obviamente esto toma mucho tiempo, pero me permitía aprender de una mejor forma y retener mejor la información que luego debía ir a explicar, ya sea en una exposición o en un examen escrito u oral. La resolución de ejercicio, pues para aquellas carreras en donde la práctica de ejercicio, quizás matemática, química, educación física, donde me colocan ejercicios como tal, hacer varias veces, o sea, aplicar de manera reiterada un modelo me puede permitir de alguna forma también obtener mejores resultados. El parafraseo.
Es una técnica que se puede utilizar cuando yo estoy haciendo el resumen. Miren que una y otra se pueden combinar. ¿Qué es lo que es parafrasear? Es decir con mis propias palabras la información que acabo de leer. Ojo, sin cambiarle el sentido, porque hay muchos estudiantes que confunden el parafraseo con decir lo que ellos opinan. No, parafraseo es que tú vas a decir lo mismo o vas a escribir lo mismo que aparece en el texto, lo mismo que aparece en la diapositiva, pero con otras palabras. Entonces uno le pregunta al estudiante, con tus propias palabras explica lo leído. Y por lo general los estudiantes hacen esto. Bueno, lo que yo entendí, y el profesor no te está diciendo que le digas lo que tú entendiste, es diferente. El profesor te está diciendo que expliques con tus palabras lo que dice el texto. Miren que son dos cosas totalmente. Entonces, cuando el profesor te califica, o en mi caso yo califico y coloco lo que estás escribiendo no corresponde a lo solicitado, la pregunta obligada enseguida es ¿y por qué? Si eso fue lo que yo entendí. Y entonces yo devuelvo y les digo, es que yo no te pregunté qué entendiste, yo te pregunté qué decía el texto. Miren que son dos cosas totalmente diferentes. Y parafrasear no es decir lo que tú entendiste, sino decir lo mismo que está escrito o lo mismo que dijo el profesor, pero con palabras diferentes. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el resumen, lo pueden utilizar, lo pueden hacer haciendo uso del parafraseo para que después les quede más fácil retener la información, pues está dicha con palabras propias. Subrayar. Subrayar también es una técnica muy buena porque permite acentuar las ideas principales o la palabra clave del texto. Y en torno a esas palabras que yo subrayo, por lo general giran las ideas secundarias que son las que le van a dar coherencia a eso que yo subrayé. Entonces, cuando estoy leyendo un texto, también se recomienda utilizar el subrayado. Bien, esquema digamos que es como la técnica general en donde está el mapa mental, el mapa conceptual, pero aquí lo quise separar porque un esquema también puede ser algo visual propio. Por ejemplo, yo hacía muchos dibujos cuando estaba estudiando, dibujaba hombrecitos, dibujaba palabras, perdón, las palabras las hacía en forma de dibujo y a través de dibujos hechos por mí y que de alguna manera yo era la única que entendía, yo podía estudiar mejor. Entonces, cuando yo hago esquemas, flechas, cuando yo coloco símbolos, cuando yo hago esquemas, digamos, muy particulares, yo puedo también estudiar de una mejor manera. Miren lo que dice la diapositiva. Para realizar el esquema es necesario poner atención al subrayado y al resumen. O sea que yo puedo sacar el esquema con base en lo que subrayé o con base en lo que resumí, ¿verdad? Fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son, tal como su nombre lo indica, una tarjetica, una ficha, ¿verdad? Como las de juegos, que por lo general son de cartulina, de hecho las venden en la papelería así, fichas bibliográficas, en donde usted va colocando el material que utilizó o que va a trabajar para el manejo de la información. Pueden ser, por ejemplo, bibliográficas donde nada más usted coloca la bibliografía de donde obtuvo el texto, o pueden ser de síntesis donde además de la bibliografía usted hace un resumen de lo que encontró. También se le pueden agregar comentarios personales que obviamente concuerden con lo que usted escribió allí y permiten ubicar la información rápidamente. Se pueden agrupar por temas o por autor. Miren, ¿para cuándo sirven las fichas de trabajo, muchachos? Para los trabajos de investigación. En lo personal, yo lo usé para mi tesis, tanto de pregrado como de maestría, y me fue muy bien. ¿Por qué? Porque cada vez que yo leía un artículo, hacía de manera, digamos, juiciosa mis fichas de trabajo y las tenía organizadas por tema. Entonces yo organizaba, mi tesis de maestría fue sobre actitudes. Entonces yo tenía fichas de trabajo todas relacionadas con actitudes, pero las actitudes eran en estudiantes universitarios. Entonces tenía otro grupo de fichas que hablaba sobre estudiantes universitarios y así sucesivamente. Cuando ya me senté a escribir
mi trabajo como tal, mi marco teórico, mi justificación, fue mucho más fácil porque yo me iba a las fichas, buscaba, ¿verdad?, dónde había un concepto que yo pudiera meter que me sirviera para, digamos, la justificación y enseguida lo copiaba. Lo tenía ahí a la mano. Entonces, de verdad que las fichas de trabajo pueden ser un gran aliado en los trabajos de investigación y se las recomiendo a ojos cerrados y garantizo la efectividad de esa estrategia. El método SQ3R, y ya con este método termino, repito, hay muchos, solamente quise presentar los más, digamos, sobresalientes y los que en lo personal he utilizado. Es una técnica, digamos, especializada que permite tener el mejor rendimiento de estudio, potenciando la comprensión y la retención de ideas. El método se puede aplicar a un documento, a un informe, a una tarea, a una exposición, a estudiar para un examen, para lo que usted quiera. Y se llama SQ3R por las siglas en inglés que significan survey, 3Q, que son, survey, Q, y 3R, que son read, recite and review. Entonces, la primera letra, que es survey, significa inspeccionar o echar un vistazo a todo el material. Eso tarda aproximadamente 10 minutos. Usted va a estudiar un tema, usted va a leer un artículo antes de primero ojearlo, digamos ojear. Lea el título, mire la introducción, mire cada hoja y va pasando y va echando una mirada. Nada más es una ojeada y listo. Luego viene la Q, questions. Hágase preguntas sobre el tema. En lo posible, escríbala detrás del artículo, en su libreta, en un apunte, en algo, en un tablero. Hay muchos estudiantes que tienen un tablero y estudian con un tablero a la mano, ¿verdad? Entonces, haga las preguntas en ese tablero. Coloque el título de lo que va a estudiar y haga las preguntas que se le vienen en la cabeza después de haber ojeado el texto. Read, aquí vienen las 3R. Ahora sí, read es que usted ya comienza a leer ese artículo, comienza a leer el tema con el fin de comprenderlo. Pero al final de cada párrafo o de cada capítulo leído, usted vuelva a las preguntas que hizo en el punto anterior y trate de responderlas. ¿De acuerdo? O sea, a medida que vaya leyendo, cuando termine un tema o cuando termine un párrafo, devuélvase a las preguntas que ya se hizo antes y trate de mirar si hasta ahí las puede ir respondiendo y las va respondiendo. La segunda R es recite, que en español es repetir, recitar, ¿verdad? Entonces va a leer las respuestas y va a tratar de recordar todo lo que leyó, repitiendo en voz alta. Está comprobado científicamente que si nosotros repetimos en voz alta lo que acabamos de leer, parece ser que nuestro cerebro puede retener y memorizar mejor esta información. Entonces ahí, por eso se llama recitar, como un recital de poesía. Haga de cuenta que usted está declamando una poesía, repita en voz alta todo lo que acabó de leer y lo que acabó de escribir. Y la última R se llama review, en español repasar, lo cual debe hacer después, o sea, durante varios días después para afianzar el conocimiento. Lo que significa, muchachos, que esta es una técnica que usted debe hacer con varios días de anticipación. O sea, esta es la desventaja de esta técnica. Usted no la puede hacer una hora antes del parcial, una noche antes de la exposición, de la entrega del trabajo, no. Usted sabe que tiene un trabajo para dentro de 8 días, usted sabe que tiene un quiz para dentro de 5 días y usted, valga la redundancia, 5 días antes comienza con esta técnica, de tal manera que durante esos días usted puede hacer el último paso, que es el de repasar. Cuando llega el momento del examen, cuando llega el momento de la exposición, de lo que sea que usted vaya a hacer, tenga la certeza de que usted va a tener todos los elementos para realizar exitosamente esa actividad académica. Como les dije, era la última de las técnicas. Agradecerles porque me dan esta oportunidad de llegar a ustedes a través de este tema, de este video. Espero que todo lo que les compartí realmente les sirva, lo pongan en práctica y pueda llevarlos a tener un mejor desempeño académico.